Un saludo cordial a todos los presentes y a todos los no presentes en el futuro. Un saludo muy cariñoso a Dayan Flores, quien nos acompaña hoy. Estamos en el tercer año del ciclo de conferencias Filosofía y Cognición. Hoy tendremos la segunda sesión del ciclo a cargo de la doctora Dayan Tatiana Flores Quintero. Ella es doctora en filosofía por la Universidad Nacional, es profesora asociada y actual directora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Caldas, es profesora titular del Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, es autora de libros y artículos sobre temas relacionados con epistemología, filosofía de la ciencia, filosofía de la tecnología y filosofía de la percepción. Próximamente publicará un capítulo sobre semántica y tecnología con el sello editorial de la Oxford University Press. También está preparando un manual de filosofía de la tecnología con la Red Colombiana de Filosofía de la Tecnología y es miembro de la Asociación Latinoamericana de Filosofía Analítica. Bienvenida, Dayan. Gracias, José. Muchas gracias a ti, José, por la invitación y por supuesto al profesor David Rey también de Univalle. Yo me siento súper complacida, emocionada de compartir con algunas de las tesis que voy a defender el día de hoy, porque sé que son tremendamente generosos y generosas conmigo en Univalle. Aquí me acompaña Diana Marcela Rojas, a quien tuve el placer de conocer en AFIC y bueno, el año pasado tuvimos también la feliz casualidad de coincidir en el Congreso de Alfana en Chile. Y bueno, también me acompaña por acá mi colega del Departamento de Filosofía, Mónica López. Sería estupendo, ¿no? Próximamente también tenerla a ella en este ciclo de conferencias de filosofía de la mente y cognición, porque si hay alguien aquí en el departamento que trabaje con todo el rigor y con toda la creatividad los problemas propios de esta área es precisamente mi colega, así que le mando un enorme abrazo. Y bueno, voy a proyectar la presentación que tengo en Canva, espero que no me vaya a fallar mi internet. Si se pone un poco lento, pues en ese caso apago mi cámara y voy a ir entonces a mi Canva, el Canva que preparé para esta charla del día de hoy. Ustedes me confirman que en efecto estén ahí viendo la presentación. Sí, se ve. Bueno, estupendo. He titulado esta charla sobre el contenido conceptual y no conceptual en la tecnología. Ahora, en la conversación previa, digamos que revisando los detalles ya técnicos con José y con David, les contaba yo que en los últimos años he venido trabajando fundamentalmente un área que había sido olvidada durante largo tiempo por los filósofos, que es la epistemología de la tecnología. Entonces, las reflexiones que voy a adelantar el día de hoy, digamos que están en esa suerte de intersección entre la epistemología de la tecnología, pero también sobre algunos asuntos que se vienen discutiendo en la filosofía de las ciencias cognitivas, especialmente aquellas que se adelantan en torno al análisis del conocimiento corporizado o el conocimiento encarnado. Realmente en filosofía de la tecnología hay reflexiones muy marginales, muy en ciernes todavía sobre la naturaleza del contenido conceptual y no conceptual en la tecnología. Podríamos decir que lo que nos encontramos es más bien una serie de sugerencias tímidas. Y eso obedece también a que buena parte de aquellos quienes adelantan reflexiones, por ejemplo, en filosofía de la tecnología de corte más analítico o con influencia o con un profundo influjo de la tradición analítica, pues provienen fundamentalmente de la física, es decir, son físicos. Y pues realmente creo que todavía no se ha trazado lo suficientemente esa línea de intersección entre la epistemología y las ciencias cognitivas. Entonces, esto es lo que ustedes me han invitado a hacer y me pareció súper interesante ese desafío. Espero responder a las expectativas. Por supuesto, el plan de mi charla el día de hoy es el siguiente, tal y como lo anuncié en el resumen.
Voy a hacer un ejercicio de clarificación conceptual. Primero, definir qué se entiende por contenido conceptual y no conceptual en la literatura filosófica. Por supuesto, el análisis conceptual también ha crecido enormemente desde 1982, cuando el padre del no conceptualismo, Gareth Evans, sostuvo la tesis de que el contenido de las percepciones era no conceptual. Yo me voy a concentrar principalmente en la definición original que Evans ofrece de esta locución, contenido no conceptual. Y sobre esa base, pues voy a examinar 2 de los 4 principios que se proponen para poder distinguir entre contenido conceptual y no conceptual. Eso es, digamos, parte del trabajo de clarificación conceptual que voy a adelantar. En la charla voy a hacer algo que puede ser muy arriesgado y que puede ser muy controversial para los más expertos en esta discusión, y es que voy a identificar el contenido conceptual como equivalente a contenido proposicional y el contenido no conceptual como equivalente a contenido no proposicional. Esto podría resultar controversial, pero bueno, ya esperaré que surjan las reacciones al final de la charla. Y tras hacer este ejercicio de clarificación conceptual, voy a argumentar que los planteamientos de lo que yo llamo perspectiva estándar en la epistemología de la tecnología son falsos. Este planteamiento es, digamos, atrevido, es bastante atrevido porque realmente autores como Debris o Myers, incluso Peter Bermas, especialmente con Debris y Bermas, he podido establecer una relación de interacción bastante fecunda. Ellos dos son, en el caso de Debris, él es físico, ambos trabajan en los Países Bajos, en la Universidad de Delft. Es bien curioso porque creo que es precisamente en los Países Bajos donde más ha prosperado la epistemología de la tecnología. Y ellos realmente no se comprometen con la noción de Evans de contenido no conceptual, pero sí claramente, como lo voy a mostrar ahora en uno de sus pasajes, sí afirman que parte del contenido del conocimiento en tecnología es no proposicional. Entonces, bueno, es también llamativo porque uno advierte en sus textos que hay una tentación por señalar que el contenido característico o distintivo de la tecnología es no conceptual, es decir, que digamos que lo que podría darnos una señal o un indicio, mejor, un criterio distintivo para separar la ciencia de la tecnología es que pues claramente el contenido de la ciencia sería proposicional versus el contenido de la tecnología, que en la medida en que son artefactos fundamentalmente, desde la perspectiva artefactual, ese contenido es no conceptual. Entonces, bueno, ahí voy dejando estas provocaciones. Espero que ustedes vayan tomando ahí atenta nota y que me vayan siguiendo y en lo que no me vayan siguiendo también. El segundo planteamiento, este sí, por supuesto, es explícito en los textos de estos autores. Ellos sostienen que una parte importante del conocimiento tecnológico es no proposicional. Este planteamiento es muy llamativo porque pareciera, por supuesto, también que con él dejaran con una suerte de resquicio para el conocimiento proposicional, pero respecto al conocimiento proposicional, realmente muchos de ellos parecieran guardar más bien como absoluto silencio. Bueno, ahora Debris está trabajando sobre todo tecnología basada en la mecánica cuántica. Hemos estado conversando sobre cambios semánticos. Creo que esto podría, ¿no?, llamar la atención de él, sí, que dirigiera también su atención no solo al contenido no conceptual, sino también hacia el contenido conceptual de la tecnología. Y entre las instancias de conocimiento tecnológico no proposicional, que yo voy a igualar aquí a no conceptual, entre esas instancias ellos mencionan el know-how, la clásica etiqueta acuñada por Ryle en 1949, esta variante de conocimiento que identifica Ryle en The Concept of Mind, el conocimiento corporizado, embodied knowledge, una etiqueta acuñada por Merleau-Ponty
en 1945 en su texto clásico Phenomenology of Perception, al menos así se traduce del francés al inglés. Y el conocimiento visualizado, esta es una etiqueta que acuña Ferguson en un libro sobre, que tiene un título más o menos así como El ojo de la mente del conocimiento ingenieril. Y bueno, sobre esta base, lo que ellos quieren sostener es que el know-that, esta otra variante de conocimiento que identifica Ryle y que para él equivale a conocimiento proposicional, conocimiento que podemos articular a partir de proposiciones, realmente no captura la naturaleza del conocimiento tecnológico. Ya con esto ustedes podrán advertir también cuál es mi posición. Mi posición es que si vamos a aprovechar para el análisis de la estructura epistémica y del contenido, ya sea conceptual o no conceptual, de la tecnología, digamos, este repertorio conceptual que se ha ampliado es increíble. Yo creo que si hubiese viajes en el tiempo y, y Platón viajara al siglo XXI, no sé, al siglo XX, pues se alarmaría, no, voy a poner siglo XXI, se alarmaría de encontrar la proliferación de tipos de conocimiento que los epistemólogos han encontrado, ¿cierto? Probablemente eso sería un escándalo para él. Y bueno, yo voy a... O sea, mi postura es que no solamente estos planteamientos son falsos, sino que si queremos capturar la estructura epistémica de la tecnología, tenemos que prestar especial atención al contenido conceptual. Creo que particularmente este es un tipo de contenido que pareciera que ha pasado casi que desapercibido o que se ha dejado por fuera del foco de atención de los escritos epistemológicos o en los textos epistemológicos, en la literatura. Pues realmente la literatura epistemológica sobre la tecnología tiene escasas, bueno, el texto más clásico, diría yo, en esa dirección es el texto de Bunge, del 66, de uno de los discípulos de Popper, Ian Jarvie, que es un texto también de los años 60. Entonces tiene unas cuantas décadas. Realmente incluso el de Jarvie yo diría que sería realmente el pionero, sí diría yo más bien que es el texto pionero, y es un texto de los años 60, entonces tiene unas cuantas décadas y los epistemólogos se han concentrado principalmente en el contenido no conceptual. Cuando hacen reflexiones sobre el contenido proposicional, pareciera que le dejan esta cualidad como una cualidad distintiva de la ciencia, quizás porque todavía se tiene en mente la concepción enunciativista de las teorías científicas, ¿sí? La idea de que las teorías científicas son conjuntos de enunciados, y pues ustedes saben muy bien que a veces en filosofía, a excepción de algunos lógicos, no se distingue entre enunciado y proposición. Bien, entonces ya anunciado el plan de la charla, pues manos a la obra. Vamos al ejercicio de clarificación conceptual, texto de Evans, que es un texto es fundacional para estas discusiones. Él proviene de la escuela de Oxford y acuña precisamente esta etiqueta, la etiqueta de contenido no conceptual, en su texto clásico Varieties of Reference. Y bueno, él desarrolla esta idea, la idea de que la información proporcionada por los sistemas perceptivos, incluyendo por supuesto la percepción somática, es no conceptual. Entonces, el contenido equivale, digamos que el contenido no conceptual equivale a información. Esto es bien llamativo porque bien sabemos que en filosofía de la mente, sobre todo, más que en filosofía de la mente, en filosofía de la percepción, se parte de un principio metafísico. Ese principio metafísico, bueno, algunos dirían que no es tan metafísico realmente, que hay bases para sostener eso, empíricas. Todos los estados perceptivos, que son estados mentales, son estados representacionales, porque la percepción nos transmite información. En el caso de Evans, esa información es no conceptual y es inicialmente inconsciente. De hecho, algunos discuten, entre ellos José Luis Bermúdez, si, por ejemplo, Evans plantea ese contenido en el nivel subpersonal, es decir, en el nivel fisiológico, neurofisiológico, o si realmente plantea que este contenido se da también en el nivel consciente. Digamos que a partir de la lectura de los textos
se va volviendo consciente, eso sí, cuando sirve como entrada a un sistema de pensamiento o cuando se requiere la aplicación de conceptos y por supuesto, esa aplicación de conceptos se lleva a los circuitos de razonamiento. Es bien llamativo porque uno diría, bueno, en síntesis, entonces, ¿en qué consiste el contenido no conceptual? No hay conceptos simplemente, es algo que, en el que hay representaciones, pero no se requieren conceptos. Yo diría que sí, aunque es bien curioso porque en distintas teorías posteriores de, del análisis del contenido no conceptual, incluso algunos se refieren a conceptos, entonces esto es bastante contraintuitivo. Pero en el caso de Evans, pues él estaba pensando principalmente, por ejemplo, en la propiocepción, en el desplazamiento, en la ubicación misma de nuestro cuerpo en el espacio. Y uno diría, bueno, no requiere conceptos, pero pareciera que de manera muy intuitiva en el fondo sí, entonces no es que equivalga a que no hay conceptos, sino más bien que no se satisfacen los siguientes principios. Yo solo voy a mencionar dos, que de hecho el primero corresponde a Evans, precisamente Evans lo formula, que es el principio de composicionalidad. Básicamente lo que plantea este principio es que para dos pensamientos, vamos a suponer esta es una versión, o la un poco lógica, debe haberla puesto ahí, pero bueno, ustedes la pueden ir reteniendo. Para dos pensamientos F de A y G de B, y para cualquier pensador S, si los de F de A y G de B son conceptuales, entonces, si S entiende tanto a F, si S entiende tanto F de A como G de B, también entiende F de B y G de A. Para que esto no suene tan, digamos, tan formal, el principio de composicionalidad lo que plantea es que cuando X, decimos que X tiene contenido conceptual, cuando, por ejemplo, si entiende la oración, vamos a suponer que Luis entiende la oración, Pedro es actor y Ana es astronauta, entonces puede hacer en la medida en que comprende cada uno de los conceptos, puede hacer todas las combinaciones posibles entre esos conceptos. Digamos que a grandes rasgos y quizá forzando un poco la interpretación para que, digamos que sea un poco más intuitivo, que es lo que plantea el principio de composicionalidad. ¿Por qué lo formula Evans? Lo formula precisamente para decir que el contenido no conceptual no satisface este principio. Y una prueba de ello es que cuando nosotros percibimos, pues finalmente Evans estaba pensando en la percepción, el contenido de la percepción como un contenido no conceptual. Cuando nosotros observamos, por ejemplo, yo ahora mismo sobre mi escritorio tengo un escritorio de color marrón, ¿cierto? Y en este escritorio hay como ciertas tonalidades, hay ciertos tonos del marrón que yo, pues para los cuales yo no tengo conceptos. No sé, supongan ustedes que hay una escala de marrones que va de M1, M2 hasta M, ¿cierto? Pero yo realmente no necesito disponer de esos conceptos para percibir toda la riqueza de los matices que tiene esta mesa, esta superficie, esta mesa marrón. Entonces, en la literatura sobre filosofía de la percepción, lo que se plantea es que nuestras percepciones informacionalmente son muchísimo más ricas que nuestro burdo y limitado repertorio conceptual. Entonces, cuando Evans tiene eso en mente, pues bueno, podríamos decir que el contenido no conceptual es no conceptual porque no se satisface el principio de composicionalidad. Algunos años después, Tim Crane, en un texto de 1988, incluyó en su análisis lo que se conoce como la ilusión de la cascada. No sé si ustedes de pronto la han buscado, si no por ahí les invito a que la googleen. Básicamente es una ilusión que se deriva de que tras la observación prolongada de un movimiento continuo y constante, la dirección del movimiento percibido inicialmente cambia y se percibe en un sentido contrario. Entonces, en el caso de la ilusión de la cascada, pues la imagen es obviamente digamos, el agua que va cayendo, ¿sí? Y nos piden que detengamos nuestra atención, que fijemos nuestra atención, nuestra mirada a un punto determinado y tras unos segundos determinados lo que vemos es que cambia la dirección. Entonces, sobre esta base tenemos información contradictoria. Es muy llamativo eso. Si se observa una cascada fijando la vista en un punto estacionario, pues en este caso, a propósito, lo que ponen es un puntito, durante
y a continuación se dirige la mirada hacia el paisaje o a cualquier otro objeto, pues realmente lo que vamos a percibir en movimiento es en una dirección hacia arriba, es decir, una dirección contraria a la dirección del movimiento del agua de la cascada al caer. La pueden googlear, realmente no encontré una que tuviese buena calidad, por eso no la incluí acá, y además pues no creo que funcione para ustedes porque pues, el desafío es quedarse mirando un punto fijo unos segundos determinados, pero la conclusión que se extrae es que nuestra percepción, o sea, una prueba de que la percepción tiene contenido no conceptual es que las ilusiones nos proporcionan información contradictoria. Y el pensamiento, por ejemplo, que es conceptual, no puede ser contradictorio. Y esto es lo que plantea el principio de significación cognitiva. No es posible que el contenido conceptual sea contradictorio. Ahora, sería interesante retener sobre todo este principio de significación cognitiva para determinar, por ejemplo, hasta qué punto en tecnología es posible encontrar información, ¿sí? Como la del Waterfall Illusion, que eso sí que sería una prueba, ¿no? De que hay contenido no conceptual en tecnología. Bueno, una vez definidos los conceptos, y yo espero que hayan quedado lo suficientemente claros, y si no, pues podemos conversar un poco más adelante sobre ellos. Quisiera llevarles hacia una gráfica en la que, no puede ser, aquí está. De la perspectiva estándar, en esta gráfica, pues básicamente podemos agrupar en la imagen del lado derecho de la circunferencia, que me estoy representando como conteniendo el contenido tecnológico, el contenido del conocimiento tecnológico. Estoy dividiendo unas porciones, digamos, más o menos arbitrarias, porque pues no tendría que adelantarse quizás un examen empírico para determinar el porcentaje, ¿no? El porcentaje de embodied knowledge o de instancias de conocimiento incorporado o encarnado en tecnología. Pero bueno, vamos a darnos cuenta por el pasaje que les voy a presentar a continuación, que particularmente Myers y Dibry sostienen que hay instancias de embodied knowledge en tecnología, que hay porciones de conocimiento visualizado, a los que se refiere Ferguson. Él los engloba allí fundamentalmente a los dibujos, diagramas, bocetos, planos, que no contienen conceptos, no hay preposiciones tampoco allí. Y por supuesto, la clásica etiqueta de Ryle, el know-how, que correspondería a un conjunto de habilidades y destrezas. Lo que ellos sostienen es que estas instancias de conocimiento son las distintivas en tecnología. Y lo que yo voy a sostener es que no, en ciencia también hay instancias de conocimiento no proposicional. Y con ello, pues, instancias de conocimiento no, esto suena muy contraintuitivo, al menos instancias de contenido no conceptual. Sé que esta también identificación puede resultar controversial, pero pues ahí la pueden retener. Y de este otro lado, del lado izquierdo, siempre me equivoco, estaba hablando del lado derecho ahorita, me voy hacia el lado izquierdo de la imagen, que es justamente la porción del contenido sobre la que creo que no se ha prestado la suficiente atención. Obviamente voy a ser justa y voy a mencionar quiénes sí han dirigido su atención, pero han quedado como en el olvido, entre ellos el físico y filósofo argentino Mario Bunge. Fue uno de los primeros filósofos de la tecnología en advertir que había que reparar en las teorías tecnológicas. Generalmente, cuando nosotros tomamos los cursos de filosofía de la ciencia básicos, elementales, nos enseñan que la característica de la ciencia es que es una actividad teorizadora. Y con ello, pues obviamente lo que nos quieren decir es que como lo propio de la ciencia es teorizar. Pero resulta que no. También hay teorías en tecnología, también hay teorías en ingeniería, incluso teorías formuladas por ingenieros. Concretamente en la ingeniería, en una rama de la ingeniería civil que se llama ingeniería estructural. Bueno, la ingeniería estructural realmente es de interés tanto para ingenieras civiles, ingenieros, también para ingenieros industriales y para ingenieros mecánicos. Y allí particularmente se han formulado, o sea, la ingeniería estructural es de una riqueza teórica impresionante. Se han formulado la teoría de placas y láminas. Esta fue formulada por Riesny. Bueno, uno de ellos es ingeniero civil y el otro
es ingeniero mecánico y está, por supuesto, la clásica teoría de vigas. Pues ustedes saben muy bien que el concepto de vigas es un concepto tecnológico y además tiene tiene una riqueza semántica y referencial impresionante, porque cuando la formularon inicialmente Euler y Bernoulli, pues obviamente ellos se referían a, digamos, a ciertas estructuras que se podían deformar y con ellas se estaban refiriendo a las estructuras de construcción en la ingeniería, pero el concepto se amplía de manera tan espléndida que incluso una viga puede ser el fuselaje de un avión, o sea, el comportamiento como tal, o sea, por su comportamiento físico. En términos geométricos es un prisma, así lo toman los ingenieros. Entonces, bueno, hay una riqueza conceptual en ingeniería y en tecnología que yo creo sobre la que no se ha prestado la suficiente atención. Y hago justicia con Bunge porque sí llamó nuestra atención, pero por ejemplo, incluso Bunge en un texto clásico del 66 dice que las teorías tecnológicas son conceptualmente más pobres que las teorías científicas. Y eso es falso, realmente son mucho más ricas porque están basadas en conceptos científicos de las ciencias, de las teorías científicas y además acuñan conceptos propios. Bien, entonces, bueno, ya también va quedando más claro hacia dónde dirijo mis planteamientos. En epistemología de la tecnología se han enfocado más hacia estas instancias de conocimiento del lado derecho. Yo quiero llamar la atención sobre las instancias de contenido conceptual del lado izquierdo. Y bueno, aquí está la prueba de que estos dos estupendos autores están defendiendo el contenido no conceptual. Technological knowledge is partly expressed in non-propositional ways. Conocimiento tecnológico es parcialmente expresado de maneras no proposicionales. Dice, hay muchas razones para esto. Primero, una parte importante del conocimiento tecnológico es del tipo que Ryle llamó en su libro el concepto de lo mental como saber cómo. Y bueno, él introdujo este término para indicar habilidades que no pueden ser que no se pueden expresar en preposiciones o que no podemos articular a partir de preposiciones. Y esto es muy llamativo porque creo que a partir de ahí un poco nos vendieron la idea de que toda habilidad es no conceptual. Y no, o sea, el conocimiento en las ciencias y en muchos otros dominios llega a ser tan complejo y sofisticado que sí que requiere habilidades conceptuales, es decir, habilidades conceptuales, también quiero llamar la atención sobre eso. Y bueno, Dibris y Myers ponen el ejemplo de, por ejemplo, ponen el ejemplo de saber cómo clavar una puntilla en un trozo de madera. También se refieren a este tipo de conocimiento, ¿no? Como tácito, o sea, esta es otra categoría, entonces tenemos el know-how de Ryle, pero también el conocimiento tácito de Polanyi en 1977, o aquel conocimiento que está incorporado en las personas y que es difícil transferir a otras. Por ejemplo, no sé, yo pensaba en una torta de plátano maduro que me hacía mi abuelita paterna, que murió ya hace varios años atrás, y yo digo, bueno, me dejó la receta, ¿cierto? Pero no el don. Tenía como algún don particular que no puede transferir, o sea, por mucho que incluso quiera enseñarme y que yo intente copiar su receta, pues hay cierto tipo de dones que no son transferibles. Y bueno, aquí viene esta otra variante de conocimiento que formula Ferguson. Entonces están los dibujos técnicos, los diagramas. De hecho, sostienen que este tipo de conocimiento que contiene es casi imposible de expresar en términos proposicionales. Y Ferguson se refiere a los diagramas, a los bocetos, a los planos típicos en ingeniería, en arquitectura. Bueno, entonces vamos a examinar si hay instancias de estos tipos de conocimiento, de estas variantes de conocimiento en la tecnología. Examinemos a ver si hay en tecnología. Y bueno, lo que yo les anuncié es que creo que hay también instancias de estas variantes de conocimiento en ciencia.
realmente distintas teorías del conocimiento incorporado o corporizado. Este es un término que aparece, como les dije, en Phenomenology of Perception de Merleau-Ponty. El ejemplo que Merleau-Ponty pone allí es, por ejemplo, el caso de teclear. Obviamente, cuando nosotros estamos aprendiendo a teclear, pues necesitamos mayor concentración, necesitamos dirigir la actividad o las acciones, ¿sí? Con mucha conciencia, y digamos conciencia y deliberación. Pero yo creo que aquí el sentido interesante es cuando una vez hemos adquirido las habilidades necesarias, ya no es o sea, cuando adquirimos las habilidades necesarias, ya no requerimos de ningún tipo de deliberación. Se hacen, o sea, las actividades se hacen casi que, uno dice, por inercia, ¿cierto? Entonces, una vez desarrollé la habilidad de teclear, mis manos se deslizan por el teclado y casi que sin siquiera prestar atención a la ubicación de las letras. Entonces, el teclear es una habilidad que tienen las manos. Y sobre esta base, no, pues X sería una instancia de conocimiento corporizado, ¿sí? Solo si es el cuerpo o alguna parte del cuerpo el que sabe. Yo he pensado siempre cuando pienso en el conocimiento corporizado, por ejemplo, el que tienen los cirujanos. A mí hace unos años, hace como 2 años, me tuvieron que operar la rodilla, el menisco, y el ortopedista emplea una técnica maravillosa porque a la rodilla para cortar el menisco, y lo hacen a partir de la técnica de la artroscopia, y pues van viendo, ¿no? Cuando tienen que entrar a partes y lo que tienen que cortar es tan fino y tan pequeño, pues se ayudan con una pantalla. Y obviamente también los instrumentos quirúrgicos son súper finos, y obviamente eso es un conocimiento que se desarrolla en las manos. Bueno, no cumpliría esta segunda condición, espero que no. X no es consciente, en el caso del ejemplo que pone Merleau-Ponty, que es teclear, no es resultado de la deliberación, sino tengo que fijarme atentamente en la ubicación de las letras, porque una vez adquirí la habilidad, pues no es necesario hacerlo de manera consciente. Y X es no proposicional, no es necesario articularlo mediante proposiciones. Este conocimiento corporizado, creería yo que también, bueno, no sé hasta qué punto uno lo podría considerar como una instancia de contenido no conceptual. Ahora les dije que sí, en el sentido de que equivale a no proposicional. Voy a mantener mi posición al respecto. Hay otra teoría del conocimiento corporizado o encarnado, que es la teoría de los affordances de Gibson. Esta es una teoría muy interesante, porque básicamente lo que plantea Gibson, también en un texto clásico ya, es que es el medio, ¿no? O los objetos, más bien, del entorno, los que le ofrecen, ¿sí? Affordances a un individuo la oportunidad de realizar una acción particular. Entonces, Gibson sostiene que una instancia de conocimiento corporizado correspondería a una propiedad física del entorno que le ofrece affordances a un individuo la oportunidad de realizar una acción particular. Por ejemplo, cuando caminamos a través de una abertura, la relación entre la abertura y nuestra anchura de los hombros determina nuestra acción. Los affordances establecen una conexión directa entre la percepción y la acción. Yo me encontré con la teoría de los affordances de Gibson ya muy tarde, pero me habría encantado trabajar esta teoría en mi tesis de filosofía de la percepción, sobre epistemología de la percepción. Entonces, sobre esta base, X es una instancia de conocimiento corporizado, sí, solo sí. X es un objeto que posibilita, ofrece o permite al sujeto Y realizar N acciones. No podemos perder de vista que los affordances son prereflexivos en la teoría de Gibson. Y entonces aquí viene mi objeción. Tratando, ¿no?, de encontrar instancias de conocimiento corporizado en la tecnología, podríamos encontrar algo así en el desarrollo del conocimiento tecnológico. Pues bueno, no sé, voy a suponer que quizás, por ejemplo, la máquina de vapor coobjeto N posibilitó al ingeniero mecánico James Watt realizar o ejecutar un curso de acciones que lo llevaron al diseño del condensador. Pues es bien conocido por todos
que Watt inventa la máquina de vapor, que es el motor más emblemático de la primera revolución industrial. Cuando llega a sus manos una máquina atmosférica de Thomas Newcomen, digamos que es un prototipo que le precede, y entonces él empieza a estudiar por qué es ineficiente, y él se da cuenta que es ineficiente porque hay que enfriar el cilindro con el propósito de condensar el vapor. Entonces yo podría tomar un artefacto como una especie de affordances, pero el asunto es que realmente los artefactos no, el diseño de artefactos no satisface la condición de prereflexividad. ¿Por qué razón? Porque no hay nada, digamos, más deliberado y consciente y reflexivo que un diseño, que el diseño de un artefacto. De hecho, Watt bien pudo seguir un circuito de razonamiento previo al diseño del condensador de la siguiente manera, ¿no? Si se pudiese mantener el cilindro siempre caliente, entonces cabría esperar un mejor rendimiento de la máquina. Como se puede advertir, un caso así pues realmente no satisfaría la naturaleza prereflexiva de los affordances gibsonianos. De hecho, Gibson se refiere, por ejemplo, al caso del piso, algo así como the floor affords walking. Entonces, es como si el piso me permitiera o invitara a caminar. También me puede invitar, o sea, a echarme ahí si estoy sufriendo de una pena amorosa y siento que mi corazón está como en una licuadora, entonces me invita a tirarme al suelo, ¿cierto? También habla de la silla, de chair afford seating, o sentarme en la silla, pues también puedo pararme en ella. Entonces los objetos obviamente tienen esas cualidades, pero en el diseño yo creería que no es posible que satisfagan esa característica de prereflexividad, porque el diseño es producto de la investigación racional y deliberada. Ahora, yo les había prometido que iba a mostrar que hay instancias también de estas variantes de conocimiento en la ciencia. Yo creo que si admitimos, por ejemplo, qué sé yo, voy a suponer que admitimos que la máquina de vapor o que cualquier otro artilugio tecnológico o mejor artefacto es una affordance al estilo de Gibson. Yo creería entonces también que ciertos artilugios en la ciencia lo son. Ustedes saben muy bien que la ciencia a partir del siglo XVII pues es experimental y lo característico es que incorpora la experimentación y al incorporar la experimentación con ella, incorpora la tecnología. Recordemos el bellísimo experimento de Sir Isaac Newton del doble prisma. Entonces, ¿qué le permitió el experimento del doble prisma a Newton? Los affordances le permitieron, los prismas como affordances le permitieron a Newton mostrar que la luz, que los colores se derivaban de la luz blanca, o sea que la luz blanca contenía todos los colores y pues de hecho este es considerado uno de los experimentos más bellos de la física precisamente porque lo que hizo Newton, entre otras cosas, pues en su año milagroso, fue que oscureció su habitación y en una ventana dejó un hueco. Por ese hueco atravesaba la luz y dejó pasar ese chorro de luz por el que pasa, o sea, deja pasar ese chorro de luz, ese haz de luz atraviesa el primer prisma que, bueno, entonces la luz blanca se descompone a través del prisma, como muestra esta imagen, en todos los colores. Interesante es cuando pasa el segundo prisma y esos colores vuelven y se transforman en un chorro de luz blanca. Es una cosa preciosa, ¿no? Porque es como una especie de acto de predistigitación. Y claramente estos prismas se podrían entender como affordances, es decir, le sugirieron, ¿no?, también la ejecución de un conjunto de actividades. El asunto es que si es así, yo no me atrevería a decir que esos affordances son, por ejemplo, no conceptuales. Bien, otra de las instancias o tipos o variantes que yo no contemplé en la gráfica que les mostré de conocimiento, que sí está en la cita, es, bueno, el conocimiento tácito. Porque, de hecho, para Polanyi, el conocimiento tácito, pues es aquel que está incorporado y que no se puede transferir de una persona a otra, no digamos enseñable.
Pero esto es bien llamativo porque pues cuando pienso en esto, yo digo, bueno, en tecnología, ¿qué podría ser una instancia de conocimiento tácito? Quizás la intuición. Sabemos muy bien que en las fases del prediseño la intuición es crucial. La intuición se puede entender, yo diría, no solo en ingeniería, sino en las ingenierías, sino también en la ciencia, en las matemáticas, en la filosofía. Es la capacidad de reconocer soluciones adecuadas. Y bueno, el asunto es que la intuición no es una cualidad privativa de los ingenieros. Finalmente, la intuición también se da, por fortuna, en las matemáticas, es decir, intuición matemática, intuición filosófica, intuiciones metafísicas. Entonces, creo que si incluso recurriéramos a la intuición como una instancia de conocimiento tácito, pues uno puede conceder que hay personas intuitivas, pero incluso no estaría muy dispuesta a aceptar que no es enseñable o por lo menos que no es ejercitable, que la intuición es ejercitable y que es una cualidad privativa de las tecnologías y que es una cualidad, o sea, yo estaría dispuesta a aceptar quizás que incluso es una instancia de conocimiento no conceptual, que esto puede sonar, pues, Platón estaría quizás revolcándose, pero no es una cualidad privativa de la tecnología, porque pues, sabemos también el poder que ha tenido metafísica, filosófica, para el impulso incluso de hipótesis empíricas en la ciencia. Pensemos en la intuición metafísica de Bruno, de que había innumerables mundos. Entonces, no sé, creo que es bien curioso porque algunas reflexiones recientes en filosofía de la tecnología también se han volcado hacia el análisis de la intuición en la fase del prediseño, porque ustedes saben también que lo propio bueno, o no lo propio, que una de las actividades características de la tecnología es diseñar, entonces se ha prestado particular atención también a la intuición entendida como, ¿cómo se puede entender la intuición? Básicamente como esa capacidad de resolver adecuadamente un problema y quizás, o quizás advertir un problema allí para donde, advertir un problema donde nadie ha visto un problema. Y bueno, el asunto es que esta cualidad, esta virtud, no es privativa de la tecnología, sino que también se da en la ciencia. Pensemos, por ejemplo, en el hecho mismo de que Galileo usara el telescopio para observar esos cuatro cuerpos que de manera, sí, que cada noche de manera consecutiva lo observaba y que él veía que no abandonado la vecindad de Júpiter. Y entonces, sobre esa base concluyó que tenían que ser lunas, que tenían que ser satélites. Su intuición lo llevó a apuntar con el telescopio donde nadie había querido apuntar, creo yo, como ese olfato, ¿no? Ese don agudo de buscar problemas y de observar quizá allí donde nadie ha observado, donde nadie ha escrutado ciertos asuntos previamente. Pero como les digo, no es una cualidad exclusiva de la tecnología. Y bueno, vamos a otras instancias de conocimiento que podrían considerarse como también no conceptuales, sobre todo no manteniendo el contraste que hace Ryle, es bien llamativo el contraste que hace Ryle en The Concept of Mind, porque tenemos de un lado el know that, saber qué, que es todo el conocimiento que se puede articular a partir de proposiciones, uno diría, bueno, si es proposicional, es conceptual, y de otro lado tenemos el know-how, si este comprende un conjunto de habilidades y destrezas, ¿por qué no disposiciones? Entonces es no conceptual. Y entre ellos pareciera, ¿no? Salir aquí como genuina instancia de saber cómo la creatividad. Y aquí podemos entender la creatividad en tecnología como la capacidad de producir artefactos innovadores, pero también que sugieren cambios dramáticos porque se descubren nuevos materiales o nuevos principios de funcionamiento. Y bueno, estos son nuevos, sorprendentes y valiosos. Pero sabemos muy bien también que la creatividad no es una virtud exclusiva de los ingenieros o las ingenieras. De hecho, hay creatividad también en la argumentación filosófica cuando se plantean los
escenarios, en los experimentos, los típicos escenarios en los experimentos imaginarios, se requiere de mucha creatividad. Se supone que la creatividad es el resultado del ejercicio de la imaginación también. Entonces, no es realmente una cualidad exclusiva de los ingenieros. Esperamos creatividad en la ciencia, no solo en el arte o en la literatura, también en la filosofía y en la tecnología. Entonces, bueno, ya les había mencionado el caso de Galileo, que también puede servir como un ejemplo que respalde la idea de que Galileo sí que fue creativo, por supuesto. Y ello, por supuesto, mostraría que el saber cómo no es una cualidad exclusiva de la tecnología. Eso por un lado. Por otro lado, quizás todavía arrastramos esa idea que creo que hunde sus raíces en la antigüedad clásica de que la ciencia es igual al saber qué, al conocimiento proposicional. Pero la ciencia también involucra muchas instancias de saber cómo, muchas habilidades, las habilidades de calcular, de hacer simulaciones, de experimentar, y olvidamos que la ciencia es una actividad. A veces tenemos esa imagen de que, la imagen antigua, ¿no? De que la ciencia es puramente contemplativa, ¿no? La ciencia es una actividad. La ciencia involucra un conjunto de acciones y como acciones, pues también requiere de habilidades. Y el entrenamiento en habilidades muy sofisticadas, como hacer mediciones, cálculos, contrastar, formular hipótesis. Esos son, o sea, también hay instancias de know-how en ciencia, y yo diría que muchas de ellas son conceptuales. Bien. Y para darle más fuerza al planteamiento anterior, quiero sostener que hay, por supuesto, habilidades conceptuales en tecnología, es decir, no podemos sucumbir a la tentación de pensar que toda habilidad es no conceptual, toda habilidad es no conceptual, puesto que las habilidades que se requieren en las ciencias, tanto puras como aplicadas, involucran conceptos. Por ejemplo, la habilidad de análisis es muy curioso porque si uno estudia, por ejemplo, textos de fundamentos de ingeniería, cuando se dice que se espera que el ingeniero o la futura ingeniera sea analítica, el análisis se entiende de otra manera. O sea, se supone que los filósofos también somos analíticos y nosotros podemos explicar qué significa ser analítico en filosofía, la capacidad de ser claros en los conceptos, pero también de acuñar, si es necesario, nuevos conceptos, como lo hizo Rael, por ejemplo, know that versus el know-how. La habilidad para discriminar tesis y, por supuesto, ofrecer argumentos ingeniosos. Entonces, la habilidad analítica se entiende, sí, o sea, digamos que se ejercita en filosofía de cierta manera. En la ingeniería consiste fundamentalmente en la elección de variables en un sistema X para resolver problemas prácticos. Entonces, podemos volver, por ejemplo, al caso de la máquina de vapor. Vamos a imaginar que el sistema X es la máquina de vapor. Watt advirtió un problema, o sea, una de las variables que él va a discriminar es que en un cilindro, en el mismo cilindro donde se calentaba el agua y se evaporaba, había que enfriar el agua. Y por eso a él se le ocurre la idea de añadir otro cilindro donde se pueda condensar, un cilindro independiente. Entonces él identifica aquí una variable, digamos, una variable que es la que le indica cuál es la causa de la ineficiencia y otra variable que sería su solución. Y bueno, incluso en problemas en ingeniería, por ejemplo, en ingeniería civil, ese sistema X puede ser, por ejemplo, el diseño de un puente que tiene que cumplir, o que tiene más bien un puente en el que es necesario superar ciertas condiciones geológicas y geográficas particulares. Por ejemplo, eso fue lo que ocurrió cuando se diseñó el puente helicoidal que comunica Dos Quebradas con el municipio de Santa Rosa, acá en el eje cafetero. Antes de que se hiciera el puente helicoidal, pues cada vez que se hacían reparaciones en la autopista, pues veía que se hundían porque hay una
lógica, entonces una variable que hay que considerar en ese sistema es la falla geológica. Hay que identificar, pues esa habilidad analítica es conceptual, hay que entender qué es una falla geológica y cómo superar. Entonces, la solución fue no seguir trazando sobre la montaña, digamos, la autopista, sino hacer el puente. El puente que, bueno, realmente si tienen en algún momento bueno, no sé cuántos han pasado por allí, la belleza del paisaje es exuberante, es una cosa maravillosa y esa es una obra increíble de la ingeniería. Y bueno, para fortalecer más mi posición de que tenemos que reparar en lugar del contenido no conceptual en tecnología, bueno, incluso podría matizarlo, ¿sí? Podría decir, bueno, estudiemos el contenido no conceptual, es interesante, pero creo que si queremos examinar la estructura epistémica de la tecnología, la riqueza está en el contenido proposicional, en el contenido conceptual. Y voy a ofrecer estos argumentos para defender justamente esa tesis. El primer argumento lo llamo el argumento de los diseños basados en la ciencia. Yo sostengo que una condición necesaria para diseñar X, donde X es un artefacto, es que este sea la aplicación de conocimiento científico o know that, o conocimiento proposicional. Sé que esto es controversial porque hay quienes sostienen que ha sido posible hacer diseños tecnológicos sin el beneficio de la ciencia, pero no creo que sea así. Creo que se apresuran, se precipitan a esa conclusión. Quienes consideran que es posible diseñar artefactos sin el auxilio de la ciencia, pero que han hecho una lectura precipitada de la historia de la tecnología. Y sobre esta base, pues concluyo, ¿no?, que una parte importante del conocimiento tecnológico y de su contenido es conceptual. El conocimiento tecnológico incorpora el know that, es su condición de posibilidad, y en este sentido este contenido es contenido proposicional, contenido conceptual. El siguiente argumento lo denomino el argumento de las teorías en ingeniería. Ya les había adelantado algo cuando les presenté la gráfica. Y es muy sencillo el argumento, discurre así: si hay teorías propias en ingeniería, con proposiciones, con nomorreglas, como las que muestra, por ejemplo, Bunge. Entonces, una parte importante del conocimiento tecnológico sí que corresponde al know that, y ese know that pues es conceptual, es proposicional y conceptual. ¿Qué tipo de teorías hay? Bueno, hay teorías, a mí me gusta la distinción que hace Bunge en las teorías tecnológicas. Él dice que hay teorías sustantivas porque están basadas en la ciencia, hay teorías en tecnología que están basadas en la ciencia. Por ejemplo, la teoría del vuelo explica por qué se da, por ejemplo, la sustentación de los aviones. Y está basada en la dinámica de fluidos, está basada en el principio de Daniel Bernoulli. Entonces, bueno, este es un ejemplo de teoría tecnológica sustantiva. Yo les mencioné las que he encontrado y las que he estudiado hace algún tiempo: la teoría de vigas, la teoría de placas y láminas. De hecho, pues en el argumento que sigue voy a mostrar que hay conceptos propios. La riqueza conceptual propia en tecnología es maravillosa, y creo que los filósofos nos estamos perdiendo de análisis semánticos que están ahí, a la vista. Entonces hay conceptos propios como el concepto de viga, el concepto de lámina, el concepto de placa. Y obviamente estas son teorías también sustantivas porque se basan en la mecánica de sólidos deformables. Uno va allí a estas teorías y encuentra que la base es la mecánica tensorial, la mecánica de sólidos y, por supuesto, la ley de Hooke. Finalmente también es lo que estudian los ingenieros en ingeniería civil. Ellos estudian mecánica tensorial, mecánica de sólidos. Bueno, aquellos quienes están interesados en materiales y tienen que ver algo de química, por supuesto, de química de materiales, pero sus estudios se centran fundamentalmente en la mecánica clásica. Anuncio el argumento aquí de las leyes tecnológicas. Este argumento plantea que si hay leyes en tecnología, y pues leyes que incorporan conceptos, incluso conceptos técnicos propios, pues hay know that, hay conocimiento proposicional. Y bueno, entre las leyes que hay en tecnología, por ejemplo, en ciencias de la computación hay una ley que se llama ley de Moore,
obviamente no, quizás no tienen la misma estructura que las leyes en la física, es que de hecho ni siquiera las leyes en biología se parecen, bueno, no podría decir que se parecen mucho a las leyes de la física, salvo aquellas que se formulan a partir de enunciados, como todos los seres vivos tenemos un antepasado común, es más o menos parecida al enunciado, todos los cuerpos barren áreas iguales en tiempos iguales, bueno, la primera ley de Kepler. Pero hay leyes en física que tienen la forma de ecuaciones, entonces, bueno, esta ley, la ley de Moore, plantea que cada 2 años se duplica el número de transistores, y noten ustedes que incorpora un término propio en tecnología, que es el concepto de transistor. El concepto transistor es un concepto propio en tecnología. Y bueno, este es el último argumento, sí. El argumento de los conceptos propios en tecnología. Si hay conceptos propios en tecnología, como máquina, de hecho, este es un concepto que ha sufrido variaciones, o sea, es algo sobre lo que llamó mi atención un colega muy querido de la Universidad 3 de Febrero, él es ingeniero químico. Yo le pasé unas notas sobre algo que estoy escribiendo sobre si las máquinas nos pueden dominar, y yo hago pues obviamente un ejercicio de clarificación conceptual al inicio, defino máquina como aquello que aprovecha ciertas fuerzas naturales para convertir esa fuerza en trabajo mecánico. Entonces él me decía, bueno, hay que tener cuidado con esa definición porque esa definición nos deja por fuera máquinas inteligentes. Entonces esto nos va dando ideas también de cómo ocurren, por ejemplo, esos cambios semánticos en tecnología, ya sea porque hay aumento en la referencia o porque en efecto hay cambios completamente dramáticos. De eso me he estado ocupando, como les digo, desde hace unos cuantos años atrás. Hay otros términos como el término hormigón, incluso con cambio de referente, si comparamos el hormigón romano con el hormigón armado, en la ingeniería civil contemporánea, los componentes son muy distintos. Bueno, o no muy distintos, pero hay cosas que ya no se incorporan dentro del hormigón armado contemporáneo. En el hormigón romano se utilizaba una cal que provenía de cenizas volcánicas, y eso explica por qué la perdurabilidad de las obras ingenieriles de la antigua Roma. Y bueno, está el concepto de viga, que ya les dije que también ha crecido en referente de manera impresionante. Y bueno, si hay conceptos propios en tecnología, entonces una parte importante de ese conocimiento y de ese contenido tecnológico corresponde al know-that, es proposicional y es conceptual. Esto es todo. Espero que les haya resultado provocadores estos planteamientos. Sí. Entonces me haya pasado mucho. Muchas gracias, querida Dayan. Bueno, pues la idea en todo caso es que los expositores en este ciclo tengan cierta libertad para presentar sus propuestas. Entonces, no te preocupes, estuvo muy bien. Por favor, quienes quieran hacer preguntas, comentarios, levanten la mano y yo les iré dando la palabra. Juan Diego Álvarez Osorio. Creo que estaba Diana también. Diana Luego, de primera. Juan Diego la bajó. Diana Rojas. Diana, tienes el micrófono apagado. Gracias. Sí, perdonen, es que tengo una conexión un poquito inestable. Me dicen si de pronto no me escuchan o me escuchan cortado. Pues muchas gracias, Dayan, por tu presentación. La verdad es que me encanta escucharte porque la verdad es que me parece que eres una persona brillante. Y pues bueno, estoy súper de acuerdo también con la tesis que nos has presentado. Y pues quisiera comentarte acerca de algo que pues también tiene que ver con una lectura que hice recientemente, justamente que hace alusión a los affordances, pero en relación con cómo las instituciones sociales también actúan sobre nuestras mentes, ¿no? Y sobre la manera en que pensamos y en que percibimos el mundo.
Y pues creo que, Ujú. o sea, sin duda hay el know-how que tú mencionas, pues está muy alimentado por el know that, ¿no? Como por el contenido, o sea, las cuestiones conceptuales, proposicionales, pues nos dicen mucho a la hora de nosotros, digamos, ejercer nuestras prácticas, ¿no? Y ese es el caso también en el conocimiento científico. Pero creo que, bueno, no sé si tú has pensado en eso, hay como también una serie de normatividades, y supongo que es el caso también de la ciencia y la técnica, sobre la que yo no sé mucho, que esas normatividades pues están definidas por instituciones, y pues esas instituciones también, digamos que están, pues, en ellas participan sujetos, personas que tienen cierto tipo de intereses, que tienen sesgos también sobre cierto tipo de creencias, sobre cómo se deben hacer las prácticas, cómo están bien hechas. Eh, entonces, que, bueno, no sé si tú has pensado sobre esto, ya me dirás. No sé qué piensas tú sobre cómo los sesgos y el papel que juegan en las instituciones que norman nuestras prácticas pueden jugar un papel en la práctica científica, ¿no? Y también en el saber qué, no solo en el saber cómo, sino también en el saber qué. Entonces ese es mi comentario / pregunta. No, me encanta, Diana, tu pregunta. Yo he trabajado algo, o sea, he hecho algunas reflexiones muy esporádicas en mis seminarios de filosofía de la tecnología. Pues es un hecho que los sesgos han penetrado la ciencia. Sobre todo, yo diría que hay sesgos que han penetrado particularmente ciertas ciencias aplicadas, como la medicina, ¿cierto? Muchos no creerían que la medicina es una ciencia aplicada, o sea, una tecnología. Los médicos podrían escandalizarse con esa identificación, porque suelen pensar, no sé, algunos que es más bien como, no sé, como más cercana a las humanidades o a las ciencias humanas, porque el objetivo o el propósito es mejorar la salud. Bueno, nosotros tenemos aquí facultad de salud y de hecho le llaman ciencias para la salud a la medicina y a la enfermería. Es cierto que la medicina ha estado penetrada más por sesgos. Yo creo que hay ciertas ciencias aplicadas que son muy proclives a los sesgos, y es un riesgo, digamos que esto es un riesgo que corren los científicos cuando obviamente no se hace buena ciencia, que por ejemplo por sesgos de género, los médicos se inventen enfermedades como la anorexia escolástica. La anorexia escolástica, según los médicos, en un momento en el que todavía las mujeres no teníamos acceso a la educación, se derivaba, según los médicos, del exceso de estudio. Y me dice, pues qué bueno que el estudio nos adelgazara a ese extremo. Pues obviamente es una cosa completamente fantasiosa, ¿no? Sabemos también las explicaciones que se dieron en torno a la histeria, ¿sí? El útero errante. Entonces yo creo que en medicina hay muchos ejemplos de teorías fantasiosas, teorías incluso pues, formuladas supuestamente por médicos muy eminentes, penetradas o infectadas. Ahí sí el término penetración creo que equivale a infección. Por sesgos. Es un riesgo que se corre cuando se hace ciencia y bueno, se hace ciencias aplicadas. Y por eso muchas programadoras y matemáticas advierten de los riesgos de que los algoritmos arrastren sesgos. Y bueno, sobre eso hay toda una rama bastante fecunda que la han llamado cyberfeminism. Aquí tengo dos colegas increíbles que están trabajando justamente el cyberfeminism, porque hay filósofas de la tecnología, creo que incluso muchas filósofas de la tecnología están haciendo contribuciones allí, llamando la atención sobre los riesgos que tienen ciertas tecnologías,
al ser definitivamente por sesgos. Me parece que es un tema genial. Yo la verdad no lo he investigado o a profundidad, o sea, tengo ahí sí como alguna información general. Me parece que es absolutamente fascinante, pero también creo que, puesto que prácticamente no hay filósofas mujeres haciendo epistemología de la tecnología, eso me anima todavía más a seguir en este campo, porque los autores que tú encuentras todos son hombres. Y bueno, no sé. Bueno, sí, me preguntabas también si esto podría, ¿por qué no encarnarse esos sesgos? Si te entendí bien, si no estoy distorsionando tu pregunta, si esos sesgos pueden terminar encarnados en los mismos artefactos tecnológicos. Y yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay todo un estudio en filosofía de la tecnología, de cómo los artefactos pueden incorporar incluso digamos, ciertas convicciones morales y políticas. Quienes diseñaron, algunos de los que diseñaron algunos puentes en Nueva York, sobre todo aquellos que que conectan con Long Island, los diseñaron de tal manera que los buses no pudieran pasar, para que las personas de menos recursos no tuvieran acceso a los lugares más ricos del condado de Nueva York. Entonces, o sea, sí, sí, que tiene, digamos, esta altura para que los buses no pasen, ahí esto está encarnando convicciones políticas. Entonces, yo sí creo que los artefactos como tal, y entre ellos, pues los algoritmos, porque es que los algoritmos son artefactos conceptuales pueden estar arrastrando o pueden ser penetrados cognitivamente por sesgos. Es un tema que me parece fantástico, fascinante, brillante, o sea, incluso creo que delicioso de trabajar, pero pues entenderán que hay que concentrar la atención y la energía mental en algunos otros. Yo los tengo en estas locuras acá. Pero muchas gracias, Diana, por tu pregunta y por tu generosidad. Eres una bella, un abrazo. Muchas gracias, Diana. Y Adaya, una pregunta. Por favor, levanten la mano. Es preferible que nos cuenten, si es posible, los comentarios, las preguntas que tengan, porque veo que están escribiendo, pero estaría bueno como hacer el diálogo, ¿no? Para que también se escuchen otras voces. Si tienen otras preguntas, comentarios, sigan, levante la mano. Yo veo una por acá de John, que es alguien a quien quiero mucho. Dice, mi pregunta está encaminada sobre el conocimiento corpóreo. ¿Dónde podemos ubicar la memoria corporal? Bueno, yo voy a tomar como esta primera parte. Me parece que es una pregunta muy corchadora y no me voy a inventar lo que no sé, que es la que hacemos todos, ¿cierto? Los profesores somos siempre estudiantes, todo esto va a quedar grabado. Lo que no sé me lo invento. Entonces, no quiero, no. Yo la verdad no he trabajado la propiocepción, pese que me ha inquietado mucho en filosofía la percepción, sobre todo que sea una modalidad sensorial, ¿no? O sea, se puede entender, no sé, la propiocepción como una modalidad sensorial distinta, ¿no? A las 5 modalidades que habíamos aprendido con Aristóteles. Pero digamos que en esta discusión, en el contexto mismo de esta discusión, el conocimiento corporizado, yo no hablo de conocimiento corpóreo, el conocimiento corporizado, instancias de conocimiento corporizado involucran a las manos al teclear, es el caso clásico que propone Merleau-Ponty, pero incluso bailar, o sea, movernos, ¿cierto? Saber cómo movernos, qué tipo de movimientos hacer, por ejemplo, al bailar salsa, también sería una instancia de conocimiento corporizado. Bueno, pero tras eso, como, ¿dónde podemos ubicar la memoria? Ay, no he hecho absolutamente nada sobre memoria, pero sí recuerdo que este ciclo, creo que este ciclo, José, y tú me corriges, ha tenido a Santiago Arango Sí. de la Universidad de Antioquia y él tiene un trabajo fabuloso sobre memoria, o sea,
es yo creo que de los expertos en Colombia sobre memoria, entonces Así podría es. transmitirle a él tu pregunta. Y bueno, vuelvo aquí, reconocida la posibilidad epistémica de la corporalidad, ¿dónde se puede justificar la memoria corporal y muscular? No, me parece que es muy buena la pregunta. Yo la verdad terminé leyendo a Gallagher, que me encantó, por supuesto, a, a Gibson, al mismo Merleau-Ponty. Tengo una colega muy querida que de hecho está ahí acompañándote en la UNAM, Diana, a María Clara Garavito de la UN. Ella es una experta en estos asuntos, pero además tiene su formación en psicología. Y bueno, yo creo que tu pregunta me corcha por completo, o sea, no sé dónde justificar la memoria corporal y muscular y sobre todo sobre los contenidos reflexivos. Yo creo que definitivamente en la filosofía de la mente y la cognición más reciente se abandona, ¿no? Esa vieja tradición cartesiana de que la mente está en la cabeza y entonces tenemos visiones de la mente mucho más complejas, la mente corpórea, la mente extendida. Entonces yo no sé, creo que te invitaría, ¿no? O les invitaría a quienes están interesados e interesadas sí, a hundir un poco ahí las narices, ¿no? En actores como Chalmers, bueno, en todos aquellos, en aquellos textos de autores que rompen fundamentalmente con esa vieja tradición filosófica de que, digamos, la mente es el cerebro, sino que es como si la mente se extendiera por todo nuestro cuerpo. Y sí, me parece que es una pregunta difícil y que también, pues obviamente, cautiva porque esto, digamos, uno intenta estos planteamientos filosóficos como ponerlos en la práctica, ¿no? No sé si pronto a José le pasa, a José que monta en bici, que hace tanto deporte. Cuando uno hace deporte, pues uno sabe, o sea, ahí es donde como comprende bien cómo es que se define la propiocepción en la literatura filosófica, qué significa la propiocepción, porque incluso hay ilusiones propioceptivas, eso por un lado, pero también porque la mente no está acá en la cabeza, sino que puede ser, ¿sí? Todo en Sí. nuestro cuerpo. Pero no, te puedes complacer, me corchas por completo, pero puedo transmitirle todas estas preguntas que están geniales a dos colegas queridísimos que sí son expertos, Santiago Arango y María Clara, que están en la UNAM haciendo precisamente su doctorado, y ella es quien me ha compartido todo sobre cognición corporizada. Así que muchas gracias y un abrazo. Bueno, continuamos con Cristian Javier Benítez. Hola, buenas tardes. Buenas ¿Me tardes. pueden escuchar bien? ¿Sí? Sí, Ah, sí. 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 Okay. Bueno, primero que todo, felicitaciones, Dayan. Muy buena la presentación, muy bien sintetizada. Da gusto como ver como ese Gracias. manejo conceptual, siempre es chévere. Bueno, yo quiero aquí como, primero sí tengo una pregunta que quizás es un poco de ignorancia, quizás también como viendo, ¿no? Porque digamos, en la presentación se habla como de tecnología, el contenido de la tecnología y también por momentos hablo como de el contenido del conocimiento tecnológico, ¿no? Pero digamos, no entro mucho como a dar ejemplos, a definirlo, a establecerlo bien. Pues supongo que se toma como presupuesto, ¿no? Que ya está. Pero sí me gustaría como que intentara, no sé, dar como un poquito más como de caído. Bueno, no caído, sino como aterrizarlo un poquito más, porque es que estoy pensando que hablar de tecnología es un poco complicado, ¿no? O sea, siempre es una noción muy amplia y puede volverse un poco difuso, ¿no? O sea, que cuenta como tecnología, saber cómo usar este computador o saber cómo programar el computador, cosas así, ¿no? Y es muy amplio. Eso por un lado. Y por otro lado, pues también he estado como pensando un poco a lo largo de la conferencia y las preguntas un poco como en McDowell, y no sé si lo conocen, él tuvo un debate con Hubert Dreyfus,
Dreyfus es como uno de los principales exponentes de la fenomenología en el mundo anglosajón y pues Dreyfus tiene como una visión reflexiva, un poco no conceptual, ¿no? De como acción, conocimiento. Sí, Y él sintetiza un poco como lo que usted presentó de Merleau-Ponty, Gibson. Yo no lo sabía, pero él dice que Gibson de hecho fue influenciado fuertemente por Merleau-Ponty sí, claro. y tiene como una teoría muy interesante en donde él sugiere que la idea es un poco el paradigma del conocimiento pero reflexivo, no conceptual, es el del experto, ¿sí? Y él, pues, en los diferentes papers del intercambio con McDowell pone varios ejemplos. Por ejemplo, uno que es muy curioso y se relaciona un poco con la pregunta anterior es el de un beisbolista que era muy famoso, era un jardinero que tenía como una habilidad increíble para capturar pelotas y enviarlas, y luego él tuvo un problema cognitivo como extraño, un bloqueo, y dice que su problema era que pensaba mucho. O sea, él se le acabó la carrera a este beisbolista porque dejó de hacer las cosas de manera automática. Bueno, aquí para aclarar, lo que Dreyfus más o menos a grosso modo pone es que la reflexividad se encuentra en que no hay conceptos mediando, es como algo que se da automáticamente, ¿sí? Lo hacemos de manera como automática, una affordance que no está mediada por ninguna reflexión, ¿sí? Es como el ambiente nos llama a hacer eso. Y pues él lo pone en el caso de los expertos, porque los expertos, a diferencia de los principiantes, no tienen que pensar, ¿no? O sea, digamos, ya sea en un deporte, ¿no? Una bicicleta, no tengo que pensar si aprieto el freno, sí. O, por ejemplo, también habla de los pilotos de los aviones de combate. Ellos ya saben cómo maniobrar, cómo moverse, su actividad, digamos, cita ciertos estudios, ¿no? De los ojos de un piloto experto funcionan muy diferente a los ojos de un piloto aprendiz. Habla de enfermeras. Hay una serie increíble, ¿no? Pero, pues, es chévere por eso. Y intenta como aclarar esa pre-reflexibilidad y no conceptualidad en esos términos de no mediado por conceptos y muy ligado como a una cognición inmediata. Pero ahí lo que es interesante es, digamos, la respuesta final que da McDowell, ¿no? Y ahí como que me llama también un poco que es sugerente como intentar pensar lo que se entiende por conceptual, porque McDowell se regresa hasta Kant e intenta como hacer esa distinción entre lo que sería como conceptual y consciente, ¿no? Porque, digamos, en Mente y Mundo, McDowell deja como un poco abierto, ¿no? Cuando su tesis un poco polémica de que todo nuestro conocimiento, toda nuestra acción es conceptual, o sea, es un poco... Y allá en esta réplica, McDowell queda un poco como... Es que una cosa es el sentido conceptual como jurídico, a lo Kant, como lo que justifica, que es proposicional, que sería como un poco el sentido Evans de conceptual general, y el otro que es más bien como perceptual, que está presente aquí, ese digamos un poco también como Davidson sería, estamos en el lenguaje, y en ese sentido, eh, McDowell dice que esa inmediatez, esa falta de mediación conceptual, sigue siendo conceptual en ese otro sentido, de general, como de consciente a perceptual, porque de todas formas, para poder hacer una acción, para poder capturar una pelota, tengo que tener de algún modo una conciencia, tiene que estar como un elemento de mi espacio, ¿no? Como de mi mente. Y pues en últimas él lo pone así como hay dos sentidos de conceptual, uno amplio y uno estrecho, y dependiendo de cómo lo tomemos, nuestras tesis pueden variar, y me parece que ahí, digamos, buenas partes de lo que se dijo en la, en la charla pueden entrar, ¿no? Como el no that de ese caso, por ejemplo, cuando hablaba de las teorías, ¿no? Tecnológicas, la intuición, por ejemplo, que es como una habilidad experta también, entraría como en eso, ¿no? Como algo quizás no es tan estrecho en el sentido de lo podemos capturar en conceptos o en una prueba matemática, pero intuitivamente sí sabemos cómo hacerlo, es más ancho. Entonces, eso es como lo que quisiera como Cristian, compartir. muchas gracias
bueno, por tus reflexiones, también sugerencias y provocaciones. La primera, espero obviamente seguirte, espero haberte seguido. Bueno, entender la tecnología. Espera, ¿Se me cortó? Sí, para un segundo, para que se organice la cosa. Ah, bueno. Parece ¿Ya? que no, está cortado. Tu video está detenido. Tal vez de pronto quita la cámara. A ver si mejora. Miremos a ver si con el internet de acá. Sí, A ver. bueno, ahí me están siguiendo. Sí, Si, bueno. si se vuelve a mover, quito la cámara. ¿Se fue? Tu cámara no está bien, pero tu voz parece que sí. Parece que Espérate. sí. Parece que sí. Ahora sí. Sí. La verdad, creo que con este internet está como peor el asunto. Ahí sí te escucha bien por el Ah, momento. bueno. Sí. Bueno, le estaba diciendo a Cristian, bueno, primero que todo, gracias por la sugerencia, la reflexión, que llames mi atención sobre esta controversia entre Dreyfus y McDowell. No la conozco, aunque conozco, creo yo, relativamente bien el trabajo de McDowell, porque fue punto de referencia en mi tesis doctoral, en mi disertación doctoral, y bueno, creo que también se sintió un poco el tono McDowelliano en las tesis que hice en esta charla, es inevitable, ¿no? Sí, sobre todo en la insistencia en que cuando examinemos la tecnología y el contenido de la tecnología hay que prestar atención al contenido conceptual. Entonces, luego es conceptualista. Bueno, creo que me inclino en esa balanza por el conceptualismo. Frente a la primera pregunta que haces, si te seguí bien, la pregunta de ¿qué es la tecnología? Sí es la pregunta que me haces. Sí, sí, básicamente. Ok, ¿Qué que es la entiendes por tecnología? ¿Cómo entender la tecnología? Sí, porque puede resultar incluso muy controversial afirmar que hay algo así como contenido en tecnología, o sea, que dicen también que se entiende por contenido. De hecho, bueno, también por las limitaciones de tiempo, no me pude ocupar de otros conceptos que me habrían encantado porque me gusta ser muy cuidadosa con el análisis conceptual. Entre esos, incluso que se entiende por contenido. Susana Schellenberg, Susana Siegel, lo que pasa es que las dos se llaman Susana, entonces por ahí a veces se me cruzan los cables. Susana Siegel define el contenido no con la metáfora del balde, ¿cierto? Uno podría decir, bueno, pensemos en un recipiente y el contenido es lo que contiene ese recipiente. No. Ella sostiene que la mejor manera de definir el contenido, por ejemplo, en estas disputas en filosofía de la mente, en filosofía de la percepción, es a partir de la metáfora del periódico. Entonces, el contenido es contenido informacional. O sea, en la medida en que se transmite información, muy al estilo también de Evans, decimos que hay contenido. Entonces, sería muy extraño decir que hay contenido en tecnología, sobre todo porque suscribimos una perspectiva estándar, yo la llamo de sentido común, la perspectiva de sentido común de que la tecnología equivale a la totalidad de artefactos. Pero esta es una visión equivocada. Realmente la tecnología no equivale a la totalidad de artefactos, así como la ciencia no es la sumatoria de teorías y leyes, sino que ambas son actividades, tanto la ciencia como la tecnología son actividades complejas. Entonces involucran a los agentes intencionales que hacen ciencia y que hacen tecnología. Por eso en ese sentido involucra también un conjunto de acciones. Si nosotros pensamos solo en el resultado, entonces la tecnología es la totalidad de artefactos conceptuales, como programas, lenguajes de programación, algoritmos, bueno, hasta microchips, o qué sé yo, hadrones, bueno, aceleradores de partículas, artefactos súper sofisticados.
¿Qué es la tecnología? Bueno, yo sostengo que la tecnología, desde un punto de vista epistémico, es la combinación entre el saber qué y el saber cómo. De acuerdo con la perspectiva estándar que les mostré, filósofos de la tecnología como Myers, Debris, Peter Bermas sostienen que la característica epistémica distintiva de la tecnología es que es un saber cómo. Y entonces dejan de lado el saber qué. Y esto es fatal. Creo que esto realmente termina incluso confundiendo técnica con tecnología, y en español nosotros tenemos estos dos conceptos. Bueno, después me llevo hasta la discusión entre McDowell y Dreyfus. No la conozco, me encantaría conocerla, así que si me regalas tu correo, pues te escribiré para tener ese material, porque pues además me encanta McDowell. Sí. Y creo que además eres la segunda persona que me recomienda Dreyfus. Ya María Clara me lo había recomendado, y digamos que lo descarté en la lista porque dije, bueno, comencemos con Merleau-Ponty, que es quien acuña el concepto, luego por Gibson, que es quien se inspira bueno, realmente me faltó incluso Gallagher también. Su noción de esquema corporal es muy interesante, porque también sería una instancia de conocimiento corporizado. O sea, hay muchas teorías de conocimiento corporizado que realmente vale la pena explorar en filosofía de la tecnología. Yo creo que, o sea, no estoy diciendo que no reflexionemos, ¿no?, sobre estas variantes de conocimiento en tecnología. Creo que son valiosas, pero yo creo que estas instancias de conocimiento corporizado se dan sobre todo en la técnica, no tanto en la tecnología. Yo pensaba, por ejemplo, en la técnica del grabado al buril. Por ejemplo, Alberto Durero fue uno de los artistas más famosos por esas habilidades con el buril para hacer trazados en piezas metálicas. Entonces, ahí, o sea, el que ejerza la suficiente fuerza, por ejemplo, con la mano en la pieza metálica, y que haga la correspondiente impresión en la pieza metálica del dibujo que está plasmando, pues, por ejemplo, de esa bellísima pieza, Melancolía. Pues bueno, yo diría que, bueno, quizás muchas artes y técnicas son genuinas instancias de conocimiento corporizado, pero yo creo que la tecnología es un conocimiento tan complejo como la ciencia, en la que, bueno, no podemos despreciar el contenido conceptual. Ahora, aquí estoy asumiendo que la tecnología es conocimiento, esto es, digamos, nuevo en epistemología de la tecnología, porque lo cierto es que los filósofos han despreciado a la tecnología como una forma genuina de conocimiento. Entonces yo creo que eso también podría explicar, bueno, no sé, que las reflexiones sobre el contenido apenas están dirigiéndose hacia la técnica y hacia la tecnología. Es muy curioso porque, por ejemplo, nuestro profe José de la Nacional, Adrián, pues, por ejemplo, terminó en filosofía de la tecnología precisamente vía análisis, a partir del análisis del contenido. Y yo sostengo que la tecnología es una forma genuina de conocimiento, porque si pensamos, por ejemplo, que es una herramienta, es el desafío con el que se enfrenta Jarvie, que es pionero en esta tesis. O sea, no es una tesis mía. Jarvie sostiene que la tecnología tiene un lugar en la estructura lógica de nuestro conocimiento. No es una forma de aplicar simplemente conocimiento. Aquí se me está deteniendo. ¿Me siguen? No. Sí. Sí, está bien. Yo te aviso. Ah, bueno. Perfecto. Entonces, bueno, pensando en esta idea, si uno razona de la siguiente manera, si uno dice, la tecnología es una herramienta, ¿sí? También, eso hace parte también de la perspectiva de sentido común. Si la tecnología es una herramienta, pues una herramienta no es conocimiento, sobre todo al estilo clásico de Platón, ¿sí? Para Platón,
el conocimiento exige proposiciones. Y entonces una pieza de conocimiento, una pieza, perdón, un artefacto, no puede ser conocimiento porque no es una proposición, o sea, no satisface la condición de contenido proposicional. Pero lo cierto es que ustedes saben que después de Platón, pues hubo un desarrollo increíble de la epistemología del siglo XX. El mismo Popper fue uno de los primeros en sostener que hay un mundo 3 en el que tenemos que concebir como inquilinos del mundo 3 los resultados de la ciencia y la tecnología. Pues en el mundo 3 ubicamos las teorías, pero el mismo estatus epistémico que tienen las teorías lo tienen los artefactos tecnológicos y las obras de arte. Y hay un autor que se llama Davis Byrd, él sostiene que hay algo así como thing knowledge, o sea, conocimiento material, es una suerte de epistemología material. Es decir, que los objetos mismos son instancias de conocimiento. Esa es otra línea también muy interesante para explorar. Se llama Davis Byrd. Es un texto, el texto es, digámoslo así, relativamente reciente, es como de 2014, algo así. Y el libro se llama Thing Knowledge. Entonces, lo que él sostiene allí es que hay conocimiento, o sea, que los mismos artefactos incorporan conocimiento. Y bueno, no, me gusta que hayas llamado tú también la atención. Dreyfus lo voy a incluir en la versión escrita de este trabajo, que es el que estoy preparando para, se supone que es un manual y esto está quedando súper técnico, pero yo ya lo lo presenté a la Red Colombiana de Filosofía de la Tecnología y pues lo aprobaron. Entonces, pero voy a incluir a Dreyfus y gracias a tu recomendación y pues, por supuesto ansiosa de conocer esa discusión porque como me tocó padecer tanto la disputa con Davidson, entonces haya otro interlocutor a ver cómo se las apañó McDowell allí para defender el conceptualismo. Gracias, Cristian. Fenomenal. Si hay una pregunta más, aún tenemos algo de tiempo. David. Muchas gracias por tu charla, fue muy interesante. Yo quiero preguntarte algo que proviene sobre todo del abstract que nos mandaste, sobre el resumen que enviaste, y quizá no se vio tan reflejado en la charla, aunque de eso último no estoy seguro. Igual te voy a preguntar, por si acaso. Tiene que ver con la distinción entre el contenido conceptual y el contenido no conceptual. Hay una parte del resumen en que tú, citando a Gunther, sugieres o mencionas más bien que algunos autores han propuesto que para distinguir el contenido conceptual del no conceptual se utilizan o pueden usarse cosas como el principio de composicionalidad, el principio de significación cognitiva y otros principios que también mencionas. La pregunta general que quiero hacerte es exactamente cómo estás tú entendiendo esa distinción entre el contenido conceptual y no conceptual, pero a esa pregunta le añado una suerte de observación. Sí. Y es que en la filosofía del lenguaje a veces hay discusiones acerca de si los contenidos conceptuales, es decir, las proposiciones expresadas en el lenguaje, satisfacen algunos de esos principios. Por ejemplo, ha habido discusiones acerca de si el lenguaje natural es composicional, por ejemplo. Y hay quienes han entendido que no es así. Por ejemplo, Charles Travis ha dado unos argumentos muy icónicos, muy interesantes, tratando de sostener que las lenguas naturales no son composicionales. Si uno sostuviera que la composicionalidad es una suerte de prerequisito para que un contenido sea conceptual, esa postura de Travis sería incoherente. Pero en las discusiones en filosofía del lenguaje no se asume que sea incoherente, sino pues, hay quienes argumentan que es falsa empíricamente, que es incorrecta, otros creen que Travis tiene razón. Pero en todo caso es una discusión en donde todos aceptan que la idea misma de que el contenido conceptual es no composicional es una idea coherente, es una idea que se puede discutir, se puede considerar y hay argumentos a favor y en contra. Entonces, doy ahí el ejemplo del principio de composicionalidad, pero imagino que eso puede que se aplique también a los demás principios. Entonces, una manera de poner el punto sería que estos principios, incluso si uno cree que se aplican al contenido conceptual,
serían principios que se aplican a él no de manera necesaria, no por necesidad lógica o conceptual, sino simplemente de manera contingente. Sí, José, muchas gracias por tu pregunta. Me encanta porque creo que es una manera de no quedar en deuda con lo anunciado en el resumen. La verdad lo incluí porque ustedes me forzaron a que le diera más un enfoque en ciencias cognitivas y está muy bien que quede aquí. Bueno, en Gunther ustedes encuentran una definición de estos principios relativamente intuitiva. Está el principio de composicionalidad de Evans. Tú mencionas a Travis, y quien sostiene que ni siquiera el pensamiento podría satisfacer, sobre todo el lenguaje natural podría satisfacer el principio de composicionalidad. Yo francamente no conozco en particular este texto de Travis. Y bueno, me fuerzas con ello a que defina qué entiendo por contenido conceptual y por contenido no conceptual. Yo creo que tengo una enorme influencia McDowelliana y sobre todo del McDowell de Mind and World, en el que contenido conceptual es contenido proposicional, que esto pues le trajo tantos líos incluso con el mismo Travis, porque cuando él sostiene que las percepciones tienen contenido conceptual, pues con ello está diciendo que, o digamos, se compromete con la tesis fuerte de que hay contenido, de que ese contenido conceptual es contenido proposicional y que de hecho, digamos que una condición de posibilidad para percibir es disponer de los conceptos, qué sé yo, si percibo un petirrojo, ¿cierto? Entonces que te disponga del concepto petirrojo, qué sé yo, de algunas también de sus rasgos. Entonces esto es muy complicado, ¿no? Esto es complejo, sobre todo para casos como la percepción, pero yo entendería inicialmente el contenido conceptual como contenido proposicional, aunque sé que en la literatura hay muchas discusiones al respecto, porque de hecho McDowell después modifica su posición ahora mismo estoy tratando de recordar el título del texto. Es el texto clásico donde sostiene su discusión con Travis y finalmente modera su posición, y entonces para él el contenido conceptual no equivale a contenido proposicional, sino a conceptos demostrativos. Entonces hay digamos que una modificación importante en su perspectiva. Respecto a los otros principios, bueno, yo les había mencionado que el principio de composicionalidad, pues sí, digamos que lo leí tal cual como lo formula Evans para dos pensamientos FDA y GDB, y para cualquier pensador S, si los contenidos FDA y GDB son conceptuales, entonces si S entiende tanto FDA como GDB, también entiende FDB y GDA. Es básicamente como si vamos a suponer que un pensador S entiende que Pedro es pintor y entiende que Luis es actor, entonces comprende todos y cada uno de los conceptos que conforman las oraciones involucradas y puede, por supuesto, combinarlas, ¿cierto? Puede decir en la oración inicial que Pedro es pintor y que Luis es actor, pero podría decir también que Pedro es actor y que Luis es pintor. El asunto es que, digamos, para un conceptualista en filosofía de la percepción, si las percepciones tienen contenido conceptual, el sujeto tiene que poseer los conceptos constituyentes en, digamos, el contenido representacional de la percepción, que en esa batalla y en esa disputa es donde parecen salir victoriosos los no conceptualistas. Un no conceptualista apela a la riqueza, al argumento de la riqueza informacional, y entonces dice, no, pero es que si yo observo esta superficie de la mesa donde hay tantas tonalidades para las cuales ni siquiera dispongo conceptos, pues esa riqueza informacional o sea, hay una riqueza informacional que supera mi limitado repertorio conceptual, y es una prueba de que el contenido de la percepción es contenido no conceptual. Y bueno, después tenemos el principio de la significación cognitiva, que básicamente lo que demanda es que el contenido del pensamiento no puede ser contradictorio. Pues digamos que esto es un legado aristotélico, ¿cierto? El límite del pensamiento es el principio de no contradicción. Luego tenemos el principio de determinación de la referencia, y un ejemplo de lo que plantea este principio es, bueno, si tengo el pensamiento, el autor de Hamlet es Shakespeare, pues ese pensamiento tiene que tener una referencia, en este caso Hamlet y Shakespeare.
Y bueno, podemos pensar también en el otro principio que anuncié, que es el principio de la independencia de la fuerza. Básicamente todo estado mental tiene un modo, un contenido y una actitud. Por ejemplo, en la creencia, el actual presidente de la República de Colombia es Gustavo Petro, pues ahí el modo psicológico, la fuerza es la creencia, y el contenido es la proposición, pues la clásica teoría de las actitudes proposicionales de las creencias. La proposición, el actual presidente de la República de Colombia es Juan Manuel Santos. Esos son los 4 principios que anuncié, que prometí que iba a presentarlos todos, pero finalmente me quedé solo con los 2 primeros para, digamos, también concentrarme en lo que más me interesaba presentar. Pero o sea, si te sigo bien y quiero ser justa en que te sigo bien en tu planteamiento provocador, sería interesante examinar si el contenido de la tecnología logra satisfacer estos principios, porque pareciera ser que ni siquiera el lenguaje natural logra satisfacer el principio de composicionalidad, que pues, sería extraño. Ha habido muchas críticas a la definición de contenido no conceptual como X es no conceptual si no satisface estos principios. Porque sabemos muy bien que una de las reglas básicas de una correcta definición en filosofía es que no debe ser negativa. Entonces no podemos decir que, o sea, el desafío a los no conceptualistas es, bueno, usted va a defender que hay instancias de contenido no conceptual, sea en percepción, sea en los estados mentales que sean, denos una definición de contenido no conceptual de forma positiva. Y bueno, esto lo muestra maravillosamente bien José Luis Bermúdez. Hay una vía abierta ahí para reflexionar. Lo cierto es que la vía que más he explorado es la estructura epistémica con el recurso conceptual, con los recursos o los repertorio conceptual del que disponemos en la epistemología del siglo XX, del siglo XXI, pero involucrar estas nociones también de la filosofía de la mente y de las ciencias cognitivas, yo creo que sugeriría un tratamiento muy interesante en esa intersección entre la filosofía de la tecnología, la filosofía de la mente y las ciencias cognitivas. Y gracias por tu pregunta. No sé si la respondí. Yo dije, soy conceptualista, entonces lo pueden entender como contenido proposicional o qué sé yo, o conceptos. El contenido conceptual de manera muy sencilla, pues todo aquello que contiene conceptos. Creo que la tecnología tiene un contenido conceptual sumamente rico, como les mostré, y que para mi gusto y tal vez compromisos filosóficos, es mucho más, o sea, es filosóficamente para mí mucho más apasionante examinar el contenido conceptual que el contenido no conceptual. Pero eso no quiere decir, por supuesto, que no se nos abra, una posibilidad de análisis sobre el contenido no conceptual en tecnología fascinante. Para un no conceptualista como Adrián, la vía está ahí, en el no conceptualismo. Muchas gracias, Dayan. Bueno, ya vamos cerrando. Una pregunta más de pronto. Es having the world in view, sí, así es, Cristian, es ese. Solo tenía la primera palabra, having. Ok, no, pues increíble, estuvo muy interesante la charla. Muchísimas gracias, Dayan. No, a ti, José, por la invitación, y a David, a Diana, a todos los que están aquí. Tengo muchos amigos por acá, a Daniel, a mi querida colega Mónica y Alejandro. Qué maravilla tenerlo por acá. Excelente, sí, tenemos por acá Alejandro Murillo también, es cierto. Bueno, cerramos entonces nuestra charla de hoy con aplausos para Dayan. Los esperamos entonces el último viernes del mes de abril con una nueva charla, esta vez a cargo de Carlos Garzón de la Universidad de Antioquia. Voy a enviar aquí mi correo y no sé si de pronto Cristian, porfa,
Si me puedes compartir el tuyo, obviamente es con la D minúscula, para que me compartas el texto. Pues había pensado, creo que voy a escribirte un correo, porque también como Muchas quiero hacer gracias. otras preguntitas y también como hay una buena bibliografía, entonces creo que sería chévere. Voy a ver si tomo este fin de semana y sería eso. Okay. Gracias. Gracias a Estupendo, ti. estupendo. No, pues qué tal que terminen haciendo un artículo los dos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Nos vemos, como les digo, el último viernes del mes de abril. Y pues que tengan una feliz semana. Adiós a todos, gracias. Chao.